Imagina una nave pequeña, casi frágil, avanzando hacia un lugar donde jamás ha llegado nada creado por manos humanas. No tiene rumbo de regreso, no tiene frenos, no tiene alguien que la guíe, y aún así, continúa. Ese viajero eterno es Voyager. Todo comenzó en 1977. Eran años en los que los teléfonos tenían cables, las computadoras ocupaban habitaciones enteras y la humanidad apenas soñaba con visitar otros planetas. Pero un grupo de ingenieros y científicos decidió aprovechar un alineamiento casi milagroso, una configuración rara en la que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se colocaban de tal forma que una nave podría usar sus gravedades como una especie de onda cósmica para impulsarse de un mundo a otro sin gastar tanto combustible. Algo que solo ocurre una vez cada 176 años. Nacieron así dos naves gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, diseñadas para durar apenas 5 años, pero que terminarían convirtiéndose en leyendas. Desde el momento en que dejaron la Tierra, comenzaron su danza entre los planetas. Al pasar por Júpiter, Voyager 1 vio algo que nadie esperaba: volcanes. En Io, una luna aparentemente tranquila, la nave captó chorros de lava alcanzando cientos de kilómetros de altura. También vio tormentas gigantes, entre ellas la Gran Mancha Roja, un huracán más grande que la Tierra entera que ha estado activo por siglos. Y descubrió que Júpiter, lejos de ser un mundo muerto y frío, era un lugar lleno de energía, movimiento y misterio. Después, Saturno. Un planeta que para nosotros era un símbolo de belleza, pero que Voyager reveló como un sistema complejo, anillos formados por billones de fragmentos de hielo, algunas lunas cubiertas por mares de metano, otras ocultas bajo capas heladas. Aquí también encontró algo inesperado, una estructura extraña en el Polo Norte, con forma de hexágono casi perfecto, una tormenta geométrica que aún hoy desafía toda explicación. Pero el viaje apenas comenzaba. Después de Saturno, Voyager 1 tomó un rumbo diferente a su nave hermana, alejándose del plano donde giran los planetas. Siguió de largo, sin mirar atrás, impulsada por la gravedad, la inercia, y por el propósito de explorar lugares donde nada ni nadie había estado. En 1990, antes de apagar sus cámaras para ahorrar energía, la NASA decidió pedirle una última fotografía. Voyager se dio la vuelta, miró al hogar y capturó una imagen que pasaría a la historia: el punto azul pálido. La Tierra reducida a un píxel suspendido en un rayo de luz. Tan pequeña, tan perdida, que casi cuesta verla. Esa imagen inspiró uno de los mensajes más bellos jamás escritos por Carl Sagan, una reflexión sobre lo diminutos que somos, sobre cómo todos nuestros conflictos, guerras y amores ocurren en ese pequeño punto, nuestra única casa conocida en un inmenso océano cósmico. Con el tiempo, Voyager 1 siguió alejándose hasta llegar a una frontera que ningún objeto humano había cruzado: la heliopausa. Es un límite invisible donde termina la influencia del viento solar, esas partículas que fluyen desde nuestra estrella, y comienza verdaderamente el espacio interestelar. Cruzar la heliopausa es como dejar atrás la playa y entrar al océano profundo. Ya no estás en casa, ya no estás bajo la protección del sol. Estás afuera. Hoy, Voyager 1 está tan lejos que las señales de radio tardan más de 22 horas en llegar a la Tierra. Piensa en eso, lo que la nave nos dice tarda casi un día en ser escuchado. Y aún así seguimos hablando con ella, susurrándole comandos que quizá, algún día, responderá. Pero Voyager no viaja sola. Lleva un mensaje. Un disco dorado, un archivo interestelar que incluye saludos en 55 idiomas, sonidos del viento, el agua y los animales, la risa de un bebé, las huellas de nuestra música, desde Bach hasta Chuck Berry, y un mapa que señala dónde está nuestro sol. Es, literalmente, una cápsula de lo que somos. Una carta escrita a nadie en particular, pero destinada, quizá, a quien la encuentre. No sabemos si algún ser extraterrestre lo escuchará. Tampoco sabemos si nuestra especie seguirá existiendo cuando eso ocurra. Pero ahí va, una botella en el mar del cosmos, viajando sin prisa, sin pausa, impulsada por la curiosidad humana. Y lo más asombroso es que seguirá viajando millones de años. Mucho después de que nuestras ciudades hayan desaparecido, después de que los continentes cambien de forma, después incluso de que el Sol se vuelva una gigante roja. Voyager continuará moviéndose, silenciosa e indestructible, llevando nuestra historia más allá del tiempo.
Puede que nunca sea encontrada. Puede que se pierda para siempre en la vastedad del espacio. Pero quizás, un día, alguien la recoja. Examine sus símbolos. Escuche nuestros saludos. Y comprenda que, en un rincón remoto de la galaxia, existió una especie pequeña, vulnerable, pero infinitamente curiosa. Una especie que se atrevió a mirar más allá del horizonte y enviar un recordatorio de su existencia a las estrellas. Durante miles de millones de años, el sistema solar ha sido un lugar relativamente predecible. Planetas girando alrededor del Sol. Asteroides siguiendo trayectorias conocidas. Cometas regresando una y otra vez desde los bordes helados. Todo obedece a reglas claras. Hasta que, un día, algo llegó desde fuera. En octubre de 2017, el telescopio Pan-STARRS, en Hawái, detectó un punto de luz débil moviéndose rápidamente contra el fondo de estrellas. Al principio, parecía un asteroide más. Pero cuando los astrónomos calcularon su trayectoria, el silencio se apoderó de la sala. Ese objeto no pertenecía al sistema solar. No estaba atrapado por la gravedad del Sol. No estaba orbitando. Solo estaba pasando. Había venido desde el espacio interestelar. Y nunca regresaría. Lo llamaron Oumuamua. Un nombre antiguo, elegido por el lugar desde donde fue descubierto. Significa, el mensajero que llega primero desde lejos. El primero de su tipo jamás observado. Y quizá, el último durante mucho tiempo. Oumuamua ya había pasado su punto más cercano al Sol cuando fue descubierto. Eso significaba algo inquietante. Llevaba días, tal vez semanas, cruzando el sistema solar, sin que nadie lo notara. Había pasado cerca de Mercurio, cerca de Venus, cerca de la Tierra. Invisible, silencioso. Apenas hubo tiempo para estudiarlo. Los telescopios de todo el mundo giraron hacia él, intentando extraer información antes de que se perdiera en la oscuridad. Cada dato nuevo, lejos de aclarar el misterio, lo hacía más profundo. El primer gran enigma fue su forma. Oumuamua no reflejaba la luz de manera constante. Su brillo aumentaba y disminuía de forma extrema, una y otra vez. Eso solo podía significar una cosa. Estaba girando. Y no era redondo. Los cálculos sugerían algo nunca visto. Un objeto extremadamente alargado, quizá 10 veces más largo que ancho. O tal vez peor. Algunos modelos indicaban que podía ser plano, como una hoja girando en el vacío. Nada parecido se había observado antes en el sistema solar. Luego vino el segundo misterio. A medida que Oumuamua se alejaba del Sol, comenzó a acelerar. No debería haberlo hecho. La gravedad ya no era suficiente para empujarlo. Los cometas suelen acelerar cuando el hielo se evapora y forma chorros de gas, como pequeños motores naturales. Pero Oumuamua no tenía cola. No tenía nube de polvo. No mostraba señales visibles de desgasificación. Era como si algo invisible lo impulsara. Durante semanas, los astrónomos revisaron datos, modelos, ecuaciones. Nada encajaba del todo. Y entonces apareció la pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Y si no fuera natural? No porque hubiera pruebas claras. No porque alguien quisiera creerlo. Sino porque, por primera vez, todas las explicaciones conocidas parecían incompletas. Una de las hipótesis más controvertidas sugería que Oumuamua podría comportarse como una vela solar. Un objeto delgado, empujado suavemente por la presión de la luz del Sol. Ese principio se usa en tecnología humana, pero jamás se había observado en la naturaleza. La idea fue recibida con escepticismo y con incomodidad. La ciencia es cuidadosa. No afirma lo extraordinario sin pruebas extraordinarias, pero tampoco puede ignorar lo que no comprende. Con el tiempo, surgieron explicaciones más aceptadas. Una de ellas propone que Oumuamua estaba compuesto de hielo de hidrógeno, un tipo de material extremadamente volátil, que al evaporarse no deja rastros visibles. Otra sugiere hielo de nitrógeno, similar al que existe en la superficie de Plutón. En ambos casos, la evaporación podría explicar la aceleración. Sin cola, sin polvo,
Pero incluso estas teorías tienen problemas. Requieren condiciones muy específicas, eventos extremadamente raros, y procesos que apenas entendemos. Hay algo aún más inquietante. Oumuamua no giraba de forma estable. Su movimiento era caótico, como si hubiera sido golpeado violentamente en el pasado. Tal vez fue expulsado de su sistema natal tras un encuentro cercano con un planeta gigante. Tal vez sobrevivió a una explosión estelar. Tal vez vagó durante millones o miles de millones de años, viajando entre estrellas, erosionado por el vacío. Solo. Oscuro. Errante. Y entonces, por una fracción mínima de tiempo cósmico, cruzó nuestro hogar. Nunca volveremos a verlo. Cuando comprendimos lo extraño que era, ya se estaba alejando demasiado rápido. No hubo tiempo para enviar una sonda. No hubo tiempo para acercarnos. El mensajero llegó, y se fue sin hablar, pero dejó una huella profunda. Demostró que los sistemas estelares intercambian materia, que fragmentos de otros mundos cruzan el espacio interestelar, que el universo está más conectado de lo que creíamos, y que quizá el sistema solar recibe visitantes con más frecuencia de lo que imaginamos. Hoy, los telescopios buscan nuevos Oumuamua, objetos que vengan desde fuera, mensajeros silenciosos de otros soles. La próxima vez, tal vez los veamos antes, tal vez podamos seguirlos, tal vez entenderlos, o tal vez el misterio sea parte del mensaje, porque Oumuamua nos recordó algo esencial, que incluso en una era de ciencia avanzada, el universo todavía puede sorprendernos, y que, allá afuera, hay historias que solo pasan una vez. Cuando pensamos en los límites del sistema solar, solemos imaginar un borde claro, una frontera marcada, pero en realidad, nuestro vecindario es más vasto y misterioso de lo que parece. Más allá de la órbita de Neptuno, a unas 30 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, comienza una región silenciosa, oscura y helada, el cinturón de Kuiper. Un anillo gigantesco de pequeños mundos congelados, restos fósiles de la infancia de nuestro sistema. En la luz tenue del Sol, que ahí es apenas una estrella muy brillante, flotan miles de objetos, cuerpos de hielo, roca, metano congelado y compuestos que han sobrevivido intactos durante más de 4.500 millones de años. Esta región no es un simple cinturón de escombros, es un archivo, una cápsula del tiempo que guarda las piezas originales con las que se formaron los planetas. Para entender por qué existe, tenemos que regresar al origen del sistema solar. Al principio, todo era una nube enorme de gas y polvo que giraba lentamente. Poco a poco, esa nube colapsó, formando un disco. En el centro nació el Sol, y a su alrededor comenzaron a formarse pequeños bloques de hielo y roca llamados planetesimales. En el interior del disco, cerca del Sol, el calor era tan intenso que los materiales volátiles no podían solidificarse. Pero más lejos, a temperaturas bajo cero, el hielo podía acumularse en grandes cantidades. Fue ahí donde se formaron los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, mientras crecían, estos gigantes alteraron por completo la arquitectura del sistema solar joven. Su gravedad empujó enormes cantidades de material hacia afuera, lanzando miles de cuerpos helados a zonas más lejanas. Muchos de ellos quedaron atrapados en esta nueva región, el cinturón de Kuiper. En otras palabras, el cinturón no es un accidente, es una huella de cómo los planetas gigantes moldearon nuestro vecindario. Entre sus habitantes más famosos está Plutón, que durante mucho tiempo fue considerado el 9º planeta. Hoy lo conocemos como un planeta enano, un pequeño mundo con corazón de hielo y una atmósfera que aparece y desaparece según su distancia al Sol. También están Makemake, Haumea y Eris, mundos tan grandes que compiten con Plutón en tamaño, algunos más densos y otros más exóticos. Pero los objetos del cinturón no son solo planetas enanos. La mayoría son cuerpos irregulares, más pequeños, nunca visitados por una nave. Y aunque parezcan insignificantes, son fundamentales. Dentro de ellos están las claves químicas de cómo se formaron los primeros compuestos orgánicos del sistema solar. Uno de los visitantes más interesantes es Arrokoth, el objeto que la misión New Horizons exploró después de sobrevolar Plutón.
Su forma de muñeco de nieve cósmico revela que algunos cuerpos pequeños se formaron mediante colisiones suaves, pegándose lentamente en vez de destruirse. Ese descubrimiento cambió nuestra comprensión de cómo se ensamblaron los planetas. Pero el cinturón de Kuiper es importante también por lo que envía hacia nosotros. Muchos de los cometas de periodo corto, los que regresan cada pocas décadas, nacen aquí. Son mensajeros de hielo puro, que al acercarse al Sol liberan gases que delatan su composición original. Cada vez que observamos un cometa, estamos viendo un pedazo intacto del nacimiento del sistema solar, un fragmento del Kuiper que regresa temporalmente al interior. A medida que nos alejamos más del Sol, el cinturón de Kuiper se vuelve menos denso. Después de las 50 unidades astronómicas, la mayoría de objetos desaparece. Y aunque solemos pensar que ahí termina el sistema solar, lo cierto es que ese es apenas el inicio de algo mucho más vasto, la nube de Oort, una esfera gigantesca de cometas lejanos que envuelve todo el sistema, y cuyo borde podría estar a más de un año luz de distancia. Comparado con ella, el cinturón de Kuiper es simplemente el primer escalón hacia el infinito. Lo que hace a esta región tan especial es que, incluso después de miles de millones de años, sigue prácticamente intacta. Mientras los planetas sufrieron fusiones, colisiones y migraciones, los objetos del Kuiper quedaron suspendidos en un entorno frío y estable. Son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos que aún conservan las condiciones originales del disco protoplanetario. Quizá lo más fascinante es que todavía no sabemos cuántos mundos hay allí. Cada año se descubren nuevos objetos, algunos tan grandes que podrían reabrir el debate sobre cuántos planetas enanos existen en el sistema solar. Y siempre queda abierta la posibilidad, aunque remota, de que haya mundos aún no descubiertos, más allá del alcance de nuestros telescopios. Explorar esta zona no es sencillo. A esas distancias, la luz solar es mínima, las temperaturas rondan los 230 grados bajo cero, y las naves tardan décadas en llegar. Pero cada misión nos acerca un poco más a comprender nuestro origen. New Horizons nos dio la primera ventana real a este paisaje helado, pero aún es solo el comienzo. Quizá, en el futuro, enviemos misiones dedicadas a varios objetos del Kuiper. Quizá logremos aterrizar en uno de ellos, analizar su estructura y demostrar si contienen los ingredientes que podrían haber sembrado vida en la Tierra. O tal vez encontremos algo completamente inesperado, porque esta región tiene una característica única, es el tipo de lugar donde los descubrimientos cambian paradigmas. El cinturón de Kuiper no es solo una frontera, es un archivo, un laboratorio natural, un puente entre el nacimiento del sistema solar y los mundos que podrían existir más allá. Y mientras seguimos explorando, el borde del vecindario solar nos recuerda que incluso en los lugares más fríos y silenciosos del cosmos, siempre hay historias esperando ser contadas. Imagina abrir una escotilla. No hay sonido metálico reverberando en el aire. Porque aquí, el aire casi no existe. Das un paso y pisas Marte. El suelo bajo tus botas no es arena suave como la de un desierto terrestre. Es polvo extremadamente fino, tan pequeño que puede flotar durante horas. Polvo rojizo, oxidado, resultado de millones de años de hierro reaccionando con un oxígeno escaso. Cada paso levanta una nube lenta, pesada, que no cae de inmediato porque la gravedad aquí es solo el 38% de la de la Tierra. Sientes que tu cuerpo pesa menos. Tus movimientos son extraños, torpes, como si caminaras dentro de un sueño. El horizonte se extiende más de lo que esperabas. En Marte, el planeta es más pequeño, así que la curvatura del terreno se nota antes. Montañas que parecen cercanas, en realidad están a decenas de kilómetros de distancia. El cielo no es azul, es de un tono rosado apagado. Un color causado por el polvo suspendido en la atmósfera. Durante el día, todo parece cubierto por un filtro rojizo, como si el planeta entero estuviera atrapado en un atardecer eterno. Y el sol no calienta como en casa. Se ve más pequeño, un 40% menos brillante que desde la Tierra. Su luz es fría, distante, incapaz de evitar que la temperatura caiga por debajo de los menos 60 grados centígrados. En la mayor parte del planeta, caminas. No hay viento audible. La atmósfera marciana es tan delgada,
que incluso un vendaval sería casi silencioso. No escucharías hojas, ni arena chocando, ni ráfagas furiosas. Solo el sonido amortiguado de tu propia respiración, resonando dentro del casco. Es un silencio absoluto, uno que no existe en la Tierra. Un silencio que pesa. A tu alrededor, el paisaje parece inmóvil. Pero Marte no está tan quieto como parece. A lo lejos, el polvo comienza a elevarse. Al principio es una neblina ligera, casi invisible. Luego se vuelve una muralla rojiza que crece lentamente. Una tormenta de polvo marciana. Aquí, las tormentas no destruyen edificios, ni arrancan árboles. No lo necesitan. Su poder está en la duración. Pueden cubrir regiones enteras. Pueden envolver todo el planeta. Durante semanas o meses. El polvo bloquea la luz del sol, enfriando aún más la superficie. Cambia la temperatura, modifica la atmósfera, y esculpe el terreno grano a grano. Siglo tras siglo, montañas enteras han sido moldeadas. No por agua, sino por este polvo incansable. Sigues avanzando. El terreno cambia bajo tus pies. Rocas afiladas, restos volcánicos. Antiguas coladas de lava solidificadas hace miles de millones de años. Marte fue un planeta volcánico durante gran parte de su historia. Algunos de sus volcanes, como el Olympus Mons, son los más grandes del sistema solar, tan enormes, que si estuvieran en la Tierra, atravesarían la atmósfera. Miras a lo lejos, y ves llanuras interminables, valles secos, cañones gigantescos. Uno de ellos, el Valles Marineris, es tan grande que podría cruzar todo un continente terrestre. Un recordatorio de que este planeta alguna vez estuvo lleno de energía, de movimiento, de cambios violentos. Y entonces piensas en el pasado, porque Marte no siempre fue así. Hace miles de millones de años, el agua fluyó por su superficie, ríos, lagos, quizá océanos poco profundos. El suelo que ahora pisas pudo haber sido barro. El polvo rojo pudo haber estado cubierto por agua líquida. Y en ese entorno, la vida no habría sido imposible. Bajo tus pies, a varios metros o incluso kilómetros de profundidad, existen reservas de agua congelada, hielo atrapado desde una era más cálida. Un recurso vital para cualquier futuro explorador humano. Pero ahora, Marte es frío, extremadamente frío. Por la noche, la temperatura puede caer por debajo de los -100 grados centígrados. Sin un traje, la sangre herviría, no por el calor, sino por la baja presión. Caminas unos pasos más, y te detienes. Miras a tu alrededor, y no ves nada que se mueva, nada que crezca, nada que respire. Solo tú, en medio de un mundo que parece haber olvidado lo que es la vida. Y aún así, Marte no se siente completamente muerto. Se siente dormido, como si guardara recuerdos bajo su superficie, como si esperara, tal vez por agua, tal vez por tiempo, tal vez por nosotros. Caminar por el desierto marciano no sería solo una experiencia física, sería un viaje mental, un recordatorio de lo frágil que es un planeta, y de lo fácil que puede perderlo todo. Porque Marte no es solo otro mundo, es una advertencia silenciosa, flotando en el espacio, esperando a que aprendamos, antes de convertir nuestro hogar en otro desierto rojo. Imagina que no estás mirando una galaxia desde lejos, como en las fotos del Hubble, sino que estás atrapado dentro de ella. No hay un borde visible, no hay una forma clara, no hay una espiral perfecta frente a tus ojos. Desde dentro, una galaxia no se ve como una galaxia. Se siente más como un océano oscuro salpicado de luces lejanas, silencioso, profundo y casi infinito. Si estuvieras en algún punto del disco de una galaxia espiral como la Vía Láctea, lo primero que notarías sería la oscuridad. Mucha más oscuridad de la que imaginamos.
Aunque nuestra galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, el espacio entre ellas es tan enorme que el cielo no estaría lleno de luz. La mayoría del tiempo verías un fondo negro, interrumpido por puntos brillantes muy separados entre sí. Las estrellas no formarían brazos definidos ni remolinos visibles. Serían simples faros solitarios en una inmensidad silenciosa. Ahora levanta la vista hacia el plano galáctico. Allí sí ocurriría algo distinto. Verías una franja luminosa cruzando el cielo de lado a lado, una nube difusa, lechosa, irregular. No es una banda uniforme. Tiene zonas más brillantes, manchas oscuras, huecos. Esa franja es el corazón de la galaxia visto de perfil, donde se concentran millones de estrellas, nebulosas y polvo interestelar. Desde la Tierra la llamamos Vía Láctea, pero desde cualquier punto del disco galáctico sería una cicatriz de luz que divide el cielo. Las zonas oscuras no son vacíos, son lo contrario. Son nubes gigantes de polvo y gas que bloquean la luz de estrellas lejanas. Desde dentro, una galaxia está llena de sombras. Regiones enteras del cielo quedarían ocultas tras estos velos cósmicos. No podrías ver el centro galáctico con claridad. Estaría envuelto en una neblina espesa, brillante y caótica, donde nacen y mueren estrellas constantemente. Si pudieras viajar hacia una región cercana a un brazo espiral, el panorama cambiaría un poco. No verías el brazo como una curva elegante, pero notarías más estrellas jóvenes y brillantes, tonos azulados, cúmulos abiertos y nebulosas resplandecientes. Algunas regiones estarían teñidas de rojo por enormes nubes de hidrógeno iluminadas por estrellas recién nacidas. Otras mostrarían filamentos verdes y violetas, restos de explosiones antiguas. Desde dentro, los brazos espirales se sienten más como zonas activas, turbulentas, vivas, no como estructuras geométricas. Si te acercaras al centro de la galaxia, la experiencia sería aún más intensa. El cielo estaría mucho más saturado de luz. Las estrellas serían más numerosas, más densas, más cercanas entre sí. El fondo oscuro casi desaparecería. En lugar de puntos aislados, verías un enjambre constante de luces superpuestas. Sin embargo, incluso ahí, el polvo impediría ver con claridad. El núcleo galáctico no es un lugar limpio ni ordenado, es un caos brillante donde la gravedad domina todo. Y aún así, el agujero negro supermasivo del centro seguiría siendo invisible. No lo verías como un objeto oscuro flotando en el espacio. Solo notaría su presencia por el movimiento frenético de las estrellas a su alrededor y por la energía brutal liberada cuando el gas cae hacia él. Desde dentro, la galaxia no revela fácilmente sus secretos más profundos. Si, en cambio, viajaras hacia los bordes del disco, el cielo volvería a oscurecerse. Las estrellas serían más viejas, más rojas, más dispersas. La franja galáctica se vería más delgada y tenue. Desde allí, podrías empezar a intuir que formas parte de algo más grande, aunque todavía sin ver su forma completa. Es como estar dentro de un bosque. Puedes ver árboles, claros y sombras, pero no el dibujo total del bosque desde arriba. Más allá del disco, en el halo galáctico, la sensación sería casi inquietante. Pocas estrellas, mucho vacío, una oscuridad abrumadora. La galaxia se convertiría en una presencia fantasma, una luz débil concentrada en una región del cielo, rodeada por la negrura absoluta del espacio intergaláctico. Desde ahí, por primera vez, podrías empezar a percibir la galaxia como un objeto, aunque nunca con la claridad que tenemos desde fuera. Lo más desconcertante de ver una galaxia desde dentro es entender que no hay un centro visual ni un punto privilegiado. No hay un lugar desde donde todo tenga sentido. Todo es fragmentado, parcial, limitado. Vivir dentro de una galaxia es existir sin poder verla realmente, como una hormiga caminando sobre un mural gigantesco. Quizá por eso tardamos tanto en comprender dónde estamos. Durante miles de años, los humanos creímos que la Vía Láctea era una nube, un río celestial, una grieta en el cielo. Solo cuando empezamos a medir distancias, movimientos y luces, entendimos que ese resplandor no era algo externo, sino el reflejo de nuestro propio hogar cósmico. Desde dentro, una galaxia no impresiona por su forma, sino por su silencio, su escala y su indiferencia. Es un lugar donde la belleza no es obvia, donde la grandeza se esconde en patrones que solo pueden verse cuando tomas distancia.
Y nosotros, atrapados en uno de sus brazos, seguimos mirando al cielo intentando reconstruir, pedazo a pedazo, la imagen de algo que nunca podremos observar por completo.